Muy buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Yo soy Camila Aristizábal, comunicadora de Inside Crime, y hoy me acompaña Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela. El pasado 10 de julio publicamos un reportaje gráfico en el que contamos la historia de 3 familias que fueron víctimas de todo tipo de abusos por parte de fuerzas de seguridad venezolanas, quienes entraron a sus casas en Guárico, Altagracia de Orituco, bajo el pretexto de seguir órdenes presidenciales. En la actualidad, muchas de estas víctimas siguen encarceladas en condiciones inhumanas, recluidas en instalaciones hacinadas, sin alimentación ni atención médica adecuadas. Algunas también han sido amenazadas por la banda del Tren del Llano y han sido señaladas por la misma de haberlos delatado para obtener beneficios judiciales. Desde que publicamos esta investigación y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, hemos visto una nueva ola de represión y de abusos a los derechos humanos en Venezuela, muchos de los cuales destacamos a lo largo de nuestra publicación, que pueden encontrar en nuestro sitio web. Ezequiel, buenas tardes. Es un gusto conversar contigo hoy. Quiero empezar preguntándote por qué Defiende Venezuela decidió ir a Guárico. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos y todas que se conectan a este X-Space con la intención un poco de hablar de esta publicación y de la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, específicamente en los operativos de seguridad. Gracias, Camila, por tu primera pregunta. El estado Guárico es un estado que tiene varias características geográficas importantes, ¿no? Y que ha sido objeto de distintas incursiones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado desde al menos el año 2018, ¿no? Con una tasa de mortalidad bastante preocupante en estos operativos, cuando eran dirigidos por las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, específicamente la FAES, ¿no? Como recordarán algunas de las personas que se conectan, este cuerpo policial tenía como característica fundamental básicamente hacer uso del terror, cometer ejecuciones extrajudiciales para hacer una suerte de control social en los sectores populares o sectores rurales del país, ¿no? Con una presunta objetivo de luchar contra la delincuencia organizada. Entonces, en Guárico se decidió viajar porque en el año 2022 se desarrolló un mega operativo policial, esta vez dirigido por distintos componentes de la Policía Nacional Bolivariana. Ya para este momento la FAES estaba disuelta y era básicamente el primer operativo de seguridad que se desarrollaba en Venezuela después de la disolución de la FAES. A Defiende Venezuela les llegó a través de sus canales de atención distintas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de estos funcionarios policiales, y a través de métodos de corroboración pudimos identificar que en efecto estaban ocurriendo. Eso fue inicialmente la razón por la cual nos llevó a acudir a este operativo, y lo hicimos básicamente una semana después desde que inició. Wow, todavía estaba pues como muy fresco todos los acontecimientos. Quiero que nos hables un poco de lo que viste allá en Guárico, cómo fue trabajar con la comunidad y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron tú y tu equipo. Sí, en líneas generales, el derecho de defender los derechos humanos en Venezuela tiene restricciones muy amplias, está básicamente criminalizado, y vivimos en un contexto donde el espacio cívico es restringido. Bajo ese supuesto, por supuesto, existen limitaciones que no pueden ser superadas con facilidad, independientemente del trabajo en terreno que se quiera hacer, ¿no? Este trabajo en terreno, evidentemente, tenía unas complicaciones adicionales a esto que ya mencionaba, y era que lo estábamos haciendo en un contexto sumamente hostil, donde había un operativo que estaba ocurriendo prácticamente en caliente. Trabajar en Guárico, específicamente en Altagracia de Orituco,
como lo decía al inicio, tiene unas complicaciones geográficas muy importantes, porque a nivel territorial, Guárico colinda con al menos 8 estados de Venezuela. Es uno de los estados que tiene más estados colindantes o regiones, como se le puede llamar en otros países. Por lo tanto, sus vías de acceso son múltiples y la exposición es mucho más grande, ¿no? Nosotros, para poder tomar esta decisión de viajar, básicamente lo hicimos en función a 3 fases, ¿no? Una primera fase relacionada a la planificación, que tuvimos que hacerla muy rápida. Básicamente fue una semana después de recibir la primera denuncia, ¿no? Y en ese proceso de planificación, bueno, hicimos un mapeo de los actores que estaban en Altagracia. Hicimos, por supuesto, una evaluación de seguridad que implicaba diseñar un plan de contingencia para establecer protocolos de seguridad para el equipo que me acompañaba. También tratamos de llevarnos, a pesar de las limitaciones financieras que tienen todas las organizaciones venezolanas, algunos equipos de seguridad y tratar de coordinar todo lo relacionado al alojamiento, ¿no? Esto fue un viaje que duró aproximadamente unos 5 días y pues básicamente tuvimos que, como organización, costear todo esto, ¿no? Luego, en el proceso de ejecución del viaje, una vez estando allí, hicimos una recolección de información. Una anécdota que es muy importante en esta situación, y esto refleja un poco el drama de la necesidad de atención que tienen las víctimas en Venezuela, es que el primer día que llegamos, nosotros habíamos identificado a 2 víctimas a distancia, que eran con las personas con las cuales íbamos a tener esta aproximación, y resulta que cuando nos citaron a una casa, que ya habíamos hecho algún plan de riesgo sobre esa vivienda, a ingresar pudimos observar que no eran 2 personas que nos estaban esperando, sino aproximadamente 15 núcleos familiares. Esto obviamente sobrepasó nuestras capacidades y tuvimos que trabajar hasta altas horas de la noche para tratar de recolectar toda la información disponible. También hicimos, por supuesto, una documentación visual a través de dispositivos audiovisuales que nos permitieron recoger alguna evidencia importante, como por ejemplo la gran cantidad de puntos de control que había en la zona, fijaciones fotográficas de algunas lesiones de víctimas que se habían reportado hasta ese momento, y de algunos ataques físicos que se habían hecho en algunos domicilios, ¿no? Y por supuesto, al momento de regresar al viaje, tuvimos un reto importante, que era salir de la zona, porque a pesar de que Altagracia tiene varias vías de acceso, realmente todas las carreteras del estado de Guárico están muy deterioradas y existen limitaciones importantes de desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que asegurar la información que habíamos recopilado, hicimos varias copias de seguridad para evitar alguna suerte de confiscación. Y ya estando en Caracas, en nuestra base de operaciones, bueno, pudimos básicamente digerir toda esa información, ir haciendo los procesos de incidencia y denuncia, que es propio de nuestra organización, porque Defiende Venezuela es una organización cuyo mandato es la promoción y defensa de derechos humanos a través de estrategias de litigio. Eso fue básicamente en grandes rasgos el proceso y las experiencias que tuvimos en el viaje. Para todas las personas que quieran conocer las historias de algunas de las víctimas de la Operación Trueno, pueden encontrar las historias completas en nuestro sitio web insightcrime.org. Pero quiero, Ezequiel, que nos cuentes, pues como muy a grandes rasgos, qué fue lo que encontraron allá al llegar pues a recopilar estos testimonios y esta información. Sí, básicamente nuestra primera impresión al llegar allá es que estaba una ciudad que es muy pequeña. Altagracia de Orituco pertenece al municipio José Tadeo Monagas, y que a pesar de tener pues una densidad poblacional pequeña y territorial,
realmente vimos a una ciudad totalmente sitiada por fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Evidentemente, la proporcionalidad de esta cantidad de funcionarios se debía, según voceros del Estado, a que ellos estaban luchando contra la delincuencia organizada, específicamente contra una estructura criminal que funciona en el estado Guárico y otros estados del país, que es el Tren del Llano. Esa era la fundamentación del despliegue policial. Por supuesto, nosotros, nuestra necesidad era atender a víctimas que denunciaban abuso policial. Ese era el trabajo que nosotros fuimos a hacer y la verdad que fue dramático lo que vimos. Por ejemplo, vimos constantes allanamientos a moradas sin ningún tipo de autorización judicial. Vimos ataques a la integridad personal por parte de estos funcionarios. También pudimos observar que el operativo estaba compuesto por múltiples componentes de la policía y de las Fuerzas Armadas. No había un control judicial por parte de un fiscal que dirigiera ese operativo, lo cual fomentaba y era un caldo de cultivo, digamos, para los abusos policiales. También pudimos registrar, lamentablemente, violencia sexual relacionado a estos allanamientos que ejecutaban en sectores totalmente desfavorecidos. Y dadas las características de la población y las limitaciones que hay relacionadas a los servicios básicos domiciliarios, pudimos identificar muchos grupos vulnerables que eran objetos pues, de este operativo y que potenciaba aún más las violaciones a los derechos. Las víctimas principales, según el Estado tenía una narrativa, y la narrativa es que todas las personas que fueron detenidas, porque muchísimas personas fueron detenidas, eran colaboradores o miembros de esta estructura criminal que ya mencioné, y la verdad es que en nuestras investigaciones pudimos identificar que estas personas no tenían ningún vínculo con este grupo armado. A grandes rasgos, pues esas fue los hallazgos principales que van a poder identificar en el informe que hicimos de manera conjunta con Insight Crime. Ustedes recopilaron sus hallazgos en ese informe del que nos acabas de hablar y produjeron también un documental. Ahora nos contabas que el mandato principal de Defiende Venezuela es defender los derechos humanos a través del litigio. Quiero preguntarte qué los llevó a colaborar con Insight Crime para hacer esta publicación. Claro. Bueno, la necesidad de acudir a Insight para difundir todos estos hallazgos que habíamos encontrado era que esencialmente confiamos en que Insight es un medio que, conforme a sus mandatos y principios, es una organización que de alguna forma es segura para transmitir informaciones tan sensibles como la que habíamos identificado. Además, tiene una característica que es muy importante, que es una organización cuyo aspecto principal es el espacio mediático, y había una necesidad desde Defiende Venezuela de que esta información tuviese un alcance más allá del público objetivo de Defiende Venezuela. ¿Por qué? Porque los operativos de seguridad, como lo mencionaba, tienen características que son constantes, y es que son operativos que tienen características como la opacidad, la clandestinidad, toda la información es confidencial, es muy limitada acceder, digamos, a la información incluso de las propias víctimas, y a nivel mediático se consigue muy poca información de los hallazgos o de los daños que se ocasionan en estos operativos. Entonces nos parecía importante que, dadas las características del estado Guárico y específicamente de Altagracia, donde se dio el operativo, era importante establecer una ventana adicional donde se pudiesen colocar todos estos hallazgos para, en un futuro establecer algunas garantías de no repetición y de salvaguardar de alguna forma la integridad de las personas en Altagracia y evitar que esto se propagara. También
de alguna manera, nosotros en la organización tenemos estrategias de solidaridad con organizaciones del sur global y Insight es una organización que trabaja con un enfoque en derechos humanos y sabíamos que aproximarnos a ustedes era garantizar procesos de no revictimización y de confidencialidad digamos, de la identidad de las víctimas, ¿no? Y para nosotros era importante esto porque ante todo nosotros somos representantes legales de estas personas, ¿no? Y finalmente era importante que Insight también estuviese vinculado a esta investigación porque ustedes tienen un bagaje muy importante en la investigación respecto a redes o tejidos criminales o delincuencia organizada. Y eso es algo que no es propio de nuestro mandato. Entonces queríamos comprender un poco también con ustedes de qué manera había una relación entre los operativos de seguridad, la delincuencia organizada y el efecto social que esto tenía en la población. Los hechos que nosotros narramos en esta publicación, en esta investigación, se dieron en el 2022, en abril del 2022, pero pues obviamente en este momento y desde las elecciones de julio hemos visto cómo muchos de los tipos de abusos que ilustramos en este proyecto se han reproducido a escala nacional. ¿Podrías hablarnos de las violaciones de derechos humanos que han documentado desde Defiende Venezuela en medio de esta represión política? Sí, gracias. Esto es muy importante ahora porque lamentablemente desde las elecciones presidenciales del 28 de julio hemos visto una intensificación y una aceleración de la represión en Venezuela, específicamente dirigida a silenciar a personas opositoras o percibidas como tales. Esto es una cita textual que estoy dando del informe de la misión de determinación de hechos que fue publicado hace un par de días y que es un informe que además recomiendo a los oyentes que puedan consultarlo porque resume muy bien qué fue lo que pasó antes de las elecciones, durante y después respecto a esta represión que menciona, ¿no? Y desde ese momento hemos visto al menos tres cosas, tres contextos importantes que son necesarios reflejar, ¿no? El primero de ellos es que ha habido detenciones masivas por manifestación política o hechos relacionados a estas manifestaciones, ¿no? Y eso se traduce a que actualmente hay más de 2.000 detenciones que se registraron solo desde el 28 de julio hasta la fecha. La mayoría de estas personas están recluidas en los centros de reclusión de Tocorón y Tocuyito, con violaciones al debido proceso, ausencia de derecho a la defensa, entre otras cosas, ¿no? Y luego también vimos detenciones y persecuciones selectivas, más bien dirigidas a personas que tienen un perfil político o son líderes sociales en sus comunidades. Aquí pudimos ver la detención de personas que han ostentado algún cargo de elección popular o que pertenecen a los factores de oposición digamos, de Venezuela, de los factores de la oposición de la política de Venezuela. Y hemos visto también cómo han detenido a ciudadanos que participaron de manera activa en las elecciones presidenciales a través de logística, movilización de testigos, de mesa, incluso los propios testigos también, ¿no? Entonces ese es otro gran contexto que también está desarrollándose. De hecho, en Guaribe, que es una ciudad que es limítrofe con Altagracia de Orituco, recientemente se libraron más de 25 citaciones por parte de la Policía Judicial en esa zona, un pueblo mucho más pequeño que Altagracia, a personas que participaron como testigos de mesa o participaron en la logística del día de las elecciones. Y hoy por hoy los quieren vincular adicionalmente a esta banda organizada que se llama el Tren del Llano. Y finalmente, un tercer contexto, y es muy importante mencionarlo porque tiene que ver con la materia, y es que hubo un gran operativo policial, esta vez más bien un operativo militar llamado Operación Sarasa 2024, que se alojó otra vez en el estado de Guárico, pero más hacia el norte digamos, del estado de Guárico, ¿no? Esos son los grandes tres contextos y esto ha sido ampliamente documentado y visibilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que estamos actualmente en una suerte de terrorismo de Estado,
y la misión de determinación de hecho que les comentaba, que publicó un informe comprensivo hace un par de días y que es realmente demoledor todos los hallazgos que ese informe tiene. Acabas de mencionar la operación Sarasa bajo este nuevo contexto de represión. También sucedió en Guárico. ¿Qué nos puedes contar sobre esa operación y sobre la situación que allí se vive en este momento? Tienes el micrófono cerrado, Ezequiel. Ay, perdón. Sí, mencionaba que la Operación Sarasa es un operativo militar que inició un par de días después de las elecciones como respuesta del Estado ante un ataque que realizó presuntos miembros de la banda del Tren del Llano contra sedes policiales de un pueblo pequeño en el municipio de José Tadeo Monagas del estado de Guárico. Este operativo tiene como característica principal que está dirigido esencialmente por componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, no está participando, a diferencia de la Operación Trueno, la Policía Nacional Bolivariana. Y dada la característica de las Fuerzas Armadas, están utilizando armamento de guerra, están utilizando aeronaves militares, drones, instalaciones de hospitales militares en las adyacencias a la sede del operativo. También tiene una característica en cuanto a derechos humanos, y es que es mucho más letal que la Operación Trueno 2022. De hecho, hemos registrado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, cosas que no identificamos en la Operación Trueno 2022. Y también algo que es muy dramático es que hubo ataques aéreos a zonas rurales que digamos que son limítrofes con el estado Miranda. La información, como es costumbre en estos operativos, no hay nada a nivel oficial. Y las víctimas pues están, al estar mucho más aisladas que las de Altagracia, el acceso a la información es más limitado. Todo esto que nos cuentas pinta un panorama pues bastante sombrío, y quisiera que nos contaras en este contexto qué ha estado haciendo Defiende Venezuela pues para documentar estos abusos y también para apoyar a las víctimas. Sí, bueno, Defiende Venezuela en estos tres contextos que mencionaba, la represión política, general y selectiva, y en el operativo de seguridad, hemos activado protocolos de asistencia interna y de protección integral que va combinada con una estrategia de incidencia y litigio internacional. Básicamente, las víctimas que acuden a la organización para denunciar sus casos, le ofrecemos asistencia legal. Intentamos que las autoridades del Estado reciban los vicios o las irregularidades que se están reportando en estas detenciones. Hacemos acompañamiento a estas personas ante las autoridades en nuestro legítimo derecho como abogados y como defensores de derechos humanos. Y asimismo, en caso de no haber una atención inmediata por parte de la autoridad en situaciones de riesgo, comunicamos a los sistemas de protección a los cuales Venezuela tiene una vinculación por tratados internacionales para que estos a su vez puedan hacer una incidencia en la situación personal de cada uno. La verdad es que la situación es muy dramática porque todas las organizaciones de la sociedad civil, aquellas específicamente que hacen defensa y protección de derechos humanos, están básicamente rebosadas por la cantidad de víctimas que se han registrado desde el 28 de julio hasta la fecha, y hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de dar una atención, como lo dije, integral a todas y a todas las personas, estableciendo, por supuesto, mecanismos de priorización de casos que nos lleven a dar una atención, al punto a las personas más necesitadas. Quiero recordarles a todas las personas que están conectadas oyendo nuestra conversación que nos pueden dejar sus preguntas en el hilo de este Twitter Space para Ezequiel y las responderemos al final de esta conversación. Ezequiel, pues parece que mientras este trabajo que tú y tu equipo hacen
es más importante que nunca, también es más peligroso. ¿Cuáles son esos riesgos a los que tú y otros defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan en estos momentos y pues cómo los mitigan o sí, cómo los enfrentan? Perdón, había dejado el micrófono apagado. Nosotros, los defensores, en general, la sociedad civil venezolana, después, bueno, esto ha ocurrido durante varios años, como lo dije al inicio, el cierre del espacio cívico, y esto ha tenido consecuencias en la integridad personal de los defensores y personas que pertenecen a las organizaciones de derechos humanos. Ya tenemos registro de varios defensores detenidos, como el caso, por ejemplo, de Rocío San Miguel, que continúa recluida. Y entonces, el primer riesgo que representa para nosotros este trabajo es un riesgo en la seguridad personal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una respuesta altamente punitiva a algo que está regulado ampliamente en la Constitución, que es el derecho a defender los derechos humanos en el marco de nuestro mandato. También tenemos riesgos relacionados a la movilidad, ¿no? Por ejemplo, decía que en Altagracia es un problema el ingreso o el estado guárico por el deterioro de las carreteras, pero también eso se ha extendido a la movilidad incluso fuera de las fronteras de Venezuela. Muchos periodistas, defensores, activistas de derechos humanos le han sido anulados sus documentos de identidad, lo cual no les ha permitido viajar al exterior, sea por viaje de trabajo o por viaje de placer. Es un impedimento que en este momento tienen los defensores, investigadores y comunicadores principalmente en Venezuela. Y esto es algo que todavía el Estado, a través de los canales oficiales, no ha dado una respuesta a esta situación. Luego tenemos limitaciones relacionadas a la censura y a la autocensura. Lamentablemente, los defensores, los medios de comunicación con perspectiva en derechos humanos no pueden dar ciertas informaciones de manera pública porque eso implica un riesgo importante de su integridad. De hecho, este mismo espacio en el cual yo estoy participando tiene una implicación de riesgo importante para mí, en este caso, que soy el vocero de la organización. Y por otro lado, también hay limitación en actividades relacionadas al litigio. Como lo dije, Defiende Venezuela está compuesto por abogados. Estos abogados están debidamente acreditados en Venezuela para ejercer labores relacionadas a la defensa de las personas. Hoy en día, tú acudes al tribunal, por ejemplo, a consignar un recurso extraordinario de habeas corpus, que es un mandato de conducción que básicamente debe hacer el juez cuando una persona es detenida sin fundamentos legal, y este escrito en este momento no es recibido por los tribunales o hay un montón de limitaciones para recibirlo. Si vas a la Fiscalía del Ministerio Público, el escrito que consignes de denuncia o si llevas a una víctima para asistirla, también tienes implicaciones de acceso y de supervisión de ese escrito. Si vas a una sede policial porque necesitas conversar con algún detenido, las restricciones son aún mayores y la exposición, digamos, a través de fotografía o grabaciones que te hagan, también es una constante. Entonces pareciera que bueno, nada, hay un montón de riesgos que se han venido potenciando en el transcurso del tiempo y creo que la promulgación de la ley anti-ONG, que es una ley que fue sancionada hace un par de meses en la Asamblea Nacional, va a potenciar todos estos riesgos que mencionaba y vamos a tener una sociedad civil venezolana con mucho más riesgos que los que tenemos ahora. Bajo ese marco de la ley anti-ONG que mencionas, pues y todo el resto del contexto actual, cuéntanos qué pueden hacer otras partes interesadas para apoyar tu trabajo y el trabajo de Defiende Venezuela, ya sea a nivel internacional o desde dentro de Venezuela. Bueno, básicamente, si son organizaciones internacionales, por supuesto, es muy importante siempre el apoyo técnico que puedan brindar e incluso el apoyo financiero, ¿no?
para nadie es un secreto que las restricciones financieras de la sociedad civil venezolana es un hecho. Hay complicaciones incluso desde la constitución de una organización o de una fundación que permita, digamos, obtener algunos recursos para hacer el trabajo y el mandato que establece la organización. En segundo lugar, las organizaciones internacionales de cierta forma deberían apoyarnos en la capacidad que tengan en la incidencia internacional, ¿no? Eso es importante hacer este acompañamiento porque las organizaciones internacionales cuya constitución puede tener más data que las organizaciones emergentes en Venezuela. Por ejemplo, Defiende Venezuela es una organización que se constituyó en el año 2017. Es una organización emergente. A diferencia de otras organizaciones del norte global que de pronto tienen mucho más años, mucha más experiencia, pero tienen mejores relaciones en los foros internacionales. Y eso es clave para poder hacer llevar el mensaje. Luego, yo creo que la protección y la visibilidad a los defensores genera una suerte de escudo a las personas que hacen defensa de derechos humanos en Venezuela, evita represalias contra estos y de cierta forma nos pone en una posición donde estos riesgos pueden mitigarse, ¿no? Y a las organizaciones venezolanas que hacen defensa de derechos humanos, la solidaridad es clave, la colaboración en terreno, es importante cuando se hacen investigaciones en terreno apoyarse en otras organizaciones que estén allí y que conozcan a los líderes de la zona y puedan suministrar información más detallada sobre los riesgos o sobre el trabajo que se puede hacer en un lugar puntual. Y por supuesto el apoyo en compartir capacidades que tengan instaladas las organizaciones. Por ejemplo, Defiende Venezuela tiene un programa de mentorías. Este programa de mentorías nosotros lo hacemos público a todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y las enseñamos a litigar en los distintos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Eso es un ejemplo de compartir capacidades. Y las personas que están interesadas en estas mentorías, ¿cómo pueden acceder a ellas? Sí, básicamente pueden escribirnos a través de nuestros canales oficiales, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web también tiene un formulario de atención y pueden, digamos, colocar allí que están interesados en participar en una de estas mentorías. Nosotros constantemente en nuestras redes sociales, cuando tenemos programas de capacitaciones, también las hacemos públicas y básicamente, de acuerdo al perfil del interesado, son admitidos en estos programas. Y para ir cerrando y antes de abrir un espacio para preguntas de la audiencia, quería preguntarte hasta qué punto son importantes en este contexto las colaboraciones entre defensores de derechos humanos y organizaciones de medios de comunicación como la que logramos hacer para este proyecto. Sí, mira, son extremadamente importantes. La experiencia que tuvimos con Insight relacionada a este operativo de seguridad nos generó innumerables beneficios en ese trabajo. Pudimos tener una visibilización que no teníamos en Defiende Venezuela, específicamente a organizaciones, defensores y sociedad civil de otras regiones. Apoyó mucho también el nivel de incidencia que tuvo este operativo de seguridad en favor de las víctimas y los núcleos familiares. Nos generó de cierta forma protección y legitimidad en la información que se estaba difundiendo y sobre todo a través de estas historias narrativas que publicamos se estableció mecanismos de comunicación poderosas que llegaban a otras personas que de pronto no están tan familiarizadas con los derechos humanos, ¿no? Entonces son básicamente narrativas poderosas y de fácil acceso para todos y todas, y además con unas gráficas y un nivel visual que lo hace apetecible. Y yo creo que esas herramientas de los medios de comunicación con enfoque en derechos humanos o centros de investigación como Insight tienen una ventaja importante en esta situación venezolana y son aliados poderosos para la protección y defensa de derechos humanos en Venezuela.
A todas las personas les extiendo una invitación a que vayan a nuestro sitio web a explorar estas historias que publicamos en un formato de historietas gráficas. Allí pueden encontrar la historia de varias de las víctimas de Operación Trueno que fueron recopiladas por Defiende Venezuela. Y bueno, en este momento abrimos el espacio para quienes tengan preguntas para Ezequiel. Nos las pueden compartir en el hilo de este Twitter Space y las estaremos respondiendo. Bueno, si no tenemos preguntas de la audiencia, vamos entonces cerrando esta conversación. Ezequiel, te agradezco muchísimo por estar aquí hoy con nosotros para hablar de este tema tan delicado y tan importante en este momento para Venezuela. Y muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Gracias a ustedes por el espacio. Me parece muy importante poderlo haber hecho, a todas las personas que se conectaron y tienen a algún interés particular con estas investigaciones. Bueno, los invito nuevamente a buscar en la página de Insight esta publicación y estar atentos pues a nuestras redes sociales, a nuestras publicaciones para obtener más información sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente, Camila, y un fuerte abrazo a todas y todas. Gracias, Ezequiel. Hasta la próxima.